Dicho esto, creo que no tengo más avisos, así que vamos a empezar con el mensaje de hoy. Y me gustaría poder leer Hoy vamos a trabajar un versículo tan solo, el versículo 4, así como la semana pasada trabajamos el versículo 3. Pero me gustaría leer desde el 1, ya que son pocos versículos los que llevamos por el momento. Leeremos desde el versículo 1 de Judas y leeremos hasta el versículo 4 y luego nos concentraremos en ese versículo. Así que Judas capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido orar a ti, hemos podido entonar estos cánticos, Señor, que nos recuerdan tus obras y tus maravillas. Hemos podido cantar sobre nuestra salvación, pero ahora, Señor, queremos que sea tu voz la que venga a nuestros corazones, que puedas hablar a nuestras vidas y que puedas edificar a tu iglesia. A pesar, Señor, de mis limitaciones y torpeza, Señor, sabemos que la obra depende de ti. Y sabemos que por tu Santo Espíritu tú puedes hoy hablar a tu pueblo y edificar a los tuyos, así como también llegar al corazón de los que todavía no te conocen. Te pido que me permitas, Señor, exponer el pasaje de hoy, poder hablar al corazón de cada uno de los que están aquí presentes y poder alertar a tu iglesia amada sobre los peligros que hay a nuestro alrededor y en medio de nosotros. Háblanos hoy, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denme solo un segundo. Cuando lo ponen muy fuerte, noto una turbina aquí en el oído. Es complicado. Hermanos, la semana pasada nos centramos en el versículo 3 de Judas, una carta que va a estar llena de advertencias, una carta que va a estar llena de avisos, no para el mundo, no para los impíos, avisos para la iglesia. La semana pasada en el versículo 3 pudimos ver la importancia de entender que somos llamados a contender ardientemente por la fe. Y me gusta esa palabra, ¿no? Porque para la gente que es más pasional, esa palabra nos gusta. Ardientemente, no con flojera, no de una manera superficial, no así como sin ganas. No. La fe es algo que debemos exponer, que debemos vivir, pero también que debemos en cierta manera defender ardientemente. Existen muchos peligros alrededor de la verdad. Y más en el tiempo en el que vivimos, un tiempo donde la palabra relativo quiere imperar y la palabra absoluto quiere quedar completamente aniquilada. Un mundo donde nos dicen y nos bombardean con mensajes como todo es relativo, todo depende de cómo se mire. ¿Han visto la típica imagen donde hay un 6 en el suelo o un 9 y hay dos hombres, uno a cada lado? Y cada uno le preguntan, ¿qué número ves? ¿Qué número hay en el suelo? Un hombre dice un 6. El otro que lo ve desde el otro lado dice un 9. Entonces el lema es, todo depende del ángulo, cómo se mire. Pero hay una cosa que está mal en esa imagen. Si yo dibujo un 6 en este papel
Yo he dibujado un 6, no he dibujado un 9. Otra cosa es que tú lo estés mirando al revés, pero es un 6. Es decir, las cosas no son conforme se miren. Hay gente que las mira mal. Hay gente que tiene una visión equivocada de las cosas. Hay gente que no está viendo las cosas como son. Y no todo es relativo. Sí que es verdad que hay ciertas cosas en la vida que son ambiguas, puede ser, pero hay valores absolutos. La Biblia es clara definiendo lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia no es difusa en cuanto a los pecados. La Biblia no es difusa en cuanto a decir que solo hay un camino a Dios y se llama Jesucristo. La Biblia no es difusa a la hora de decir que solo podemos ser salvos por gracia. La Biblia no es difusa al decir que hay poder en el Evangelio para salvación de todo el que cree. La Biblia no es difusa al decir que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia no es difusa al decir que al final del camino de cada hombre le espera un juicio y que solo hay gloria eterna o condenación eterna. No hay ambigüedad. Sí, hay temas en los que podemos hablar y dialogar. Podemos hablar mucho sobre el comportamiento de niños, cómo tratarlos, pero igual la Biblia también es clara y no es ambigua al decir que los niños necesitan disciplina. La Biblia no es ambigua al decir que los niños necesitan ser instruidos en el temor del Señor. Hay valores absolutos, porque no hay verdades. Hay una verdad, la que Dios ha establecido. Cuando yo compro un electrodoméstico y me viene con las instrucciones, tú no puedes ignorar el manual y decir, bueno, cada uno usa la nevera como quiere. No, la nevera se usa de una manera. Bueno, cada uno usa la lavadora como quiere. Bueno, pues si la empiezas a usar como tú quieres, probablemente acabe rota. Si no le pones el producto que hay que ponerle, si no le pones el jabón que hay que ponerle y de golpe le empiezas a echar a la lavadora el jabón de lavar los platos y le empiezas a echar el polvo que no es, seguramente en pocos días vas a ir a quejarte al fabricante y decir, oye, esta lavadora no sirve. ¿Cómo que no sirve, caballero? Sí, no sirve. ¿Por qué? Porque tiene 5 años de garantía, 2 meses y está rota ya. ¿Cómo la ha utilizado? Bueno, le he echado Fairy, le he echado Mistol, le he echado lavavajillas y le he echado polvo que le uso a la piscina para que no se ponga turbia el agua. Y digo, no, caballero, esto hay que echarle un detergente especial, un suavizante especial. Hay que usarla como se debe usar. Para eso viene con un manual. La vida es así. El Señor nos ha dado un manual. Y mucha gente tiene una vida, entre comillas, rota. Matrimonios rotos. Familias rotas. Decisiones completamente equivocadas. ¿Por qué? Porque en vez de seguir la verdad, el manual, optamos por pensar que cada uno vive a su manera. Por eso nos ha ido como nos ha ido. Por eso el mundo está como está. Porque ignoramos la única verdad infalible, la verdad de Dios y la verdad del Evangelio. Y somos llamados a contender ardientemente por esa verdad. Pero ahora, en el versículo 4, que lo vamos a volver a leer, el peligro es diferente. Dice así, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. El autor J.C. Ryle dijo en una ocasión, habría sido bueno para la iglesia de Cristo si las advertencias del Evangelio hubieran sido estudiadas tanto como sus promesas. Cuando escribe esto, J.C. Ryle dice, el Evangelio está lleno de promesas maravillosas. Leemos los evangelios, leemos las palabras del Señor Jesús, leemos las enseñanzas de los apóstoles y están llenas de maravillosas promesas. Salvación, vida eterna, el cuidado de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios. Pero mira lo que dice, hubiera sido bueno para la iglesia que así como nos hemos dedicado a estudiar y poner en alto todas las promesas de Dios y el evangelio, hubiéramos hecho lo mismo con sus advertencias. ¿Por qué? Porque la iglesia se evitaría muchos problemas
si estuviera atenta a los peligros de los que Dios ya nos ha avisado. El otro día mi madre estaba andando por la calle y un vecino conocido nuestro se acercó a ella y andaba con mi sobrina, Chloe, pequeñita, y el vecino muy amablemente le fue a dar a Chloe un caramelo. Y le daba igual que ese hombre estuviera hablando con mi madre. Chloe le dijo así: no puedo. Y el hombre le dijo: Chloe, es solo un caramelo, un dulce, tu madre no se enfada si comes dulce. No puedo. Y miró a mi madre, me lo contaba ella y le dijo: la mamá no me deja coger caramelos de la gente. Y mi madre dijo: mira, Chloe es un amigo de la familia, toma, me lo da a mí, yo te lo doy a ti, yo puedo dártelo, sí, tú sí, abuela. Ok. Pero está bien, ¿por qué? No, a mi hijo en Europa, en España, ¿qué le va a dar un desconocido un caramelo y luego le va a hacer algo? Por eso hay secuestros. No, a mi hija con 16 años que se quiere ir con 4 amigas a Francia, ¿qué le va a pasar? ¿No has visto aquella película de aquel hombre? Y tú no eres aquel hombre que llamará luego a los turcos y dirá: no sé dónde estás, pero te voy a encontrar y recuperar a mi hija. Tú no eres ese hombre. Adiós a tu hija. Pero todo el mundo piensa: no, a mi hijo no le pasará. Mi hija no saldrá embarazada. Si yo juego con este límite, mi matrimonio nunca se romperá. Pero hay hijos secuestrados, hay niñas embarazadas, hay niñas que por la noche son abusadas, hay matrimonios que se rompen. Y hay casos de adulterio que se podrían haber evitado si las personas fueran más prudentes. Pero el problema es que aunque tenemos un montón de advertencias a nuestro alrededor, no les hacemos mucho caso porque tenemos mucha autoconfianza. Estamos en una buena iglesia. A pesar de que no son perfectos, nuestros pastores temen al Señor. Nunca podrá pasar nada aquí dentro. Nunca podrán haber divisiones. Nunca pasará nada malo entre nosotros. Aquí solo va a crecer. Aquí solo va a haber amor. Aquí solo va a haber unidad. No, la Biblia dice que no, que hay peligros. Y nosotros debemos también ser conscientes de esos peligros y tomar la actitud que la Biblia nos dice que debemos tomar como iglesia ante esos peligros. Así que hoy vamos a empezar una advertencia que debe ser guardada en nuestro corazón como creyentes, pero puesto que estoy en este púlpito hoy, debe ser guardada en el corazón de Caminando por Fe. Reconozco la obra hermosa que Dios está haciendo aquí, pero nunca voy a ignorar los peligros que pueden llegar mañana. Un hermano dijo: pastor, ahora en unos meses vamos al local nuevo y seguro que se llena pronto. Y digo: ¿y si se divide la iglesia? No, eso no pasará, nunca lo sabrás. Esa actitud de no pasará, eso es lo que va a traer problemas. El exceso de confianza. El quedar con 3 o 4 y sale un comentario inadecuado, pero no, ¿qué va a tener malas intenciones? El llegar una hermana nueva, abrirle el corazón y empezarle a contar todos tus problemas matrimoniales. ¿Qué va a acercarse esa señora a mi marido? Si ella es una hermana. Esas cosas, esos excesos de confianza son los que llevan luego a los peligros. A mí no me pasará. Con nosotros nunca sucederá eso, yo nunca caeré en ese pecado. Eso es lo que te lleva luego a fracasar y a caer estrepitosamente. Así que vamos a prestar atención a las advertencias bíblicas y vamos a ser prudentes en cuanto a eso. Vamos a desglosar el versículo e intentar analizar cosas importantes. La primera es que nos dice que los falsos maestros son sutiles. Satanás nunca va a venir, ¿verdad?, con tridente, cuernos, vestido de rojo, una cara desagradable. Satanás, dice la Escritura, que es capaz de disfrazarse de ángel de luz. Y sus siervos tampoco hacen algo distinto. Mira cómo empieza el versículo 4 de Judas. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Y a mí que me encantan las películas de guerra, de espías, esa palabra me fascina. Me encanta esto de agentes encubiertos.
Me encanta esto de tú te harás pasar por un ruso y te colarás en la embajada y sacarás información. Esas películas a mí me encantan. El problema es que no es una película. El problema es que Judas dice que en medio de nosotros no son de la CIA, no son del servicio secreto israelí, no son del servicio secreto chino. Hay hombres que van a entrar encubiertamente, que van a actuar bajo camuflaje, que van a actuar bajo un disfraz, que van a actuar bajo un papel, que van a actuar bajo un personaje que ellos van a hacer, que les interesa hacer para poder estar dentro y ahí luego sacar sus armas. Hay hombres que se han infiltrado y mira lo que dice Judas. No dice hay hombres que se pueden infiltrar. No dice hay hombres que se infiltrarán. ¿Cómo lo dice, hermano? Hay hombres que se han infiltrado. Y aunque suene otra vez muy peliculero, ya están entre nosotros. Porque eso es lo que dice Judas. Se han infiltrado. Hermanos, no es decir, protejamos con una valla esto para que no entre. No, 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 ya están ahí. Ahora el peligro es discernir quiénes son. Por favor, que hoy no acabe el sermón mirando todos a la cara y... No. Ahora sería bueno en algunas de esas iglesias de decir, mira al hermano de al lado y dile, puedes ser tú. Pero no lo vamos a hacer. Judas no está avisando de algo nuevo para nosotros. Mira cómo el apóstol Pablo en una carta pastoral, en una carta a la iglesia, dice cómo serían algunos hombres en los tiempos finales. En 2 de Timoteo 3:5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Cuando tú lees esta carta de Pablo, tú vas a ver que empieza diciendo que en los últimos tiempos van a haber hombres malvados, egoístas, engañadores, blasfemos. Y cuando tú empiezas a leer esas palabras, dices, claro que sí, mira cómo está el mundo, está fatal. Ahí están blasfemos, engañadores, mentirosos. Pero de repente Pablo dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y es cuando Pablo te hace entender que los hombres que está describiendo no están fuera, porque los hombres de fuera no viven en pecado y quieren aparentar piedad. Los hombres de fuera viven en pecado, disfrutan el pecado y se sienten orgullosos de su pecado. Solo hay un lugar donde la gente se tapa. Solo hay un lugar donde la gente es hipócrita en ese sentido con el pecado. Solo hay un lugar donde la gente se camufla en cuanto al pecado y se llama iglesia. Ahí fuera hay gente hipócrita, pero no con el pecado. El que le gusta el intercambio de parejas lo promueve. El que le gusta el colectivo LGBT lo promueve. El que le gusta el feminismo lo promueve. Pero en el único lugar donde, aunque yo peque en lo secreto, lo escondo. Aunque yo tenga una doble vida, la escondo. Aunque mi matrimonio esté roto, venimos de la mano. Aunque yo haya visto lo que haya visto esta noche en internet, aquí levantaré las manos y cantaré como si no hubiera pasado nada. El único lugar donde teniendo apariencia de piedad pueden estar en la iglesia. Cuando Pablo habla de los peligros del ministerio, Pablo en una ocasión está diciendo, naufragios, persecuciones, prisiones, me han golpeado, me han rechazado, me han hecho esto, pero en medio de todos los peligros hay una frase dura. Pablo dice, peligros de falsos, no dice maestros, no dice profetas, dice peligro de falsos hermanos. Porque siempre miramos al púlpito diciendo, aquí está el peligro. Y sí, aquí hay un peligro muy grande. Pero también está ahí. También hay falsos hermanos, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, pero también hay falsos hermanos. No todas las iglesias se van a romper desde el púlpito, hay iglesias que se van a romper desde las filas. Todos debemos estar velando ante la realidad de que hay hombres que de manera encubierta, teniendo una fachada de piedad, teniendo un disfraz de piedad, teniendo un disfraz de creyente, están entre nosotros sin serlo. Y están llenos de maldad
y de malas intenciones. El autor de Hechos relata cómo habrían peligros externos en cuanto a la iglesia. Mira lo que dice Hechos 15:24. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. En aquellos tiempos era muy común la existencia de predicadores itinerantes. Hombres que iban por ciudades, por pueblos, por aldeas, e iban pregonando el evangelio. Sin embargo, entre esos itinerantes habían algunos autorizados, habían algunos fieles al evangelio, pero se colaban por ahí algunos que iban apareciendo en un pueblo, entre un grupo de hermanos, y a lo mejor te decían: yo vengo de Jerusalén, me envían los apóstoles para compartir hoy la palabra con ustedes. Y claro, ahí no da tiempo de mandar un WhatsApp a Pedro: Pedro, una cosa, ha venido un tal Antonio que dice que lo habéis mandado para predicar. No, entre que tú mandas la carta, llega la carta, respondes la carta, vuelve la carta y lees la carta, ha pasado un tiempo. Había un exceso de peligro en ese sentido, porque no había una comunicación fluida en la que tú pudieras alertar a otros: óyeme, cuidado. Entonces habían advertencias generales. No todo el que entre por ahí lo hemos mandado nosotros. No todo el que aparezca por ahí es un siervo de Dios. No todo el que se llame pastor es pastor. No todo el que se llame predicador del evangelio es un fiel predicador del evangelio. No todo el que se llame hijo de Dios es un hijo de Dios. Cuidado, que hay gente a quien nosotros no hemos autorizado, que están yendo por ahí y van a provocar una cosa: van a perturbar vuestra alma. Hermano, hay gente a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que dice ser pastor y no lo es, que dice ser cristiano y no lo es, que dice ser predicador y no lo es, que dice ser un hijo de Dios y no lo es. Y hoy tenemos un peligro extra, que es que tenemos acceso a todos aquí. Muchas personas conocieron nuestro ministerio a través de internet, pero en internet no solo está nuestro ministerio, hay muchísimos y muchísimos buenos. Pero también está lleno de canales. Tú vas a ver, por ejemplo, canales que defienden una cosa y canales que critican otra. Tú vas a ver personas que querrán a tu pastor y personas que se van a encargar en las redes de difamar o destruir la reputación de tu pastor. Tú vas a ver gente que ama lo que creemos y gente que desprecia lo que creemos. Gente que a lo que creemos le va a llamar sana doctrina y gente que a lo que creemos le va a llamar doctrina de demonios. Todo está en internet. Está lleno de contenido, lleno de hombres. Todos decimos ser cristianos en internet, todos decimos ser creyentes, todos decimos hacerlo para edificar, todos decimos hacerlo con la mejor motivación en el corazón, pero no es la realidad. Algunos dicen la verdad y otros no. Hay muchos peligros. Y todo puede provocar una cosa que me gusta como expresa, que nuestra alma acabe siendo perturbada. ¿Cuánta gente por dar oído a lo que no debe acaba inquieto, nervioso, ya no sabe si está en un buen lugar, ya no sabe si es una buena iglesia, ya no mira al pastor igual? Y no hablo de mí, hablo en cualquier sitio. Empiezas a tener unas ideas nubladas solo porque, y cuando empiezas a investigar, te contaron, te dijeron, viste un video, mira cómo acabas. Yo estaba tranquilo, yo estaba seguro de lo que creía y ahora ya no sé ni lo que creo. El problema es que a lo mejor podemos ser arrastrados por eso a la derecha y en un tiempo llegar a empezar a ver vídeos que nos mueven a la izquierda, y hay un peligro ahí, hermanos, acabar yendo de un lado para otro. No, hay muchos peligros alrededor. Hay muy buen contenido y hay muy mal contenido. Hay buenas congregaciones y hay malas congregaciones. Hay buenos siervos de Dios y hay falsos siervos de Dios. Y tenemos la responsabilidad de entender que todos tienen apariencia. Todos hablan bien, todos citan la Biblia. Todos parecen creyentes, todos parecen siervos de Dios. Todos te hablan desde un versículo, desde un pasaje. Todos te citarán autores, todos aparentarán conocimiento, todos aparentarán celo por la verdad. Todos aparentarán ser gente celosa por Dios. Pero la realidad es que no todos lo serán. Hay un peligro constante, el de discernir quién es
un verdadero siervo de Dios y quién es un enemigo de la iglesia de Cristo. Y eso es una responsabilidad nuestra. Pero los peligros no solo vienen de fuera, también pueden venir de dentro. En Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 dice así: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ahora, imagínate la escena de un Pablo que ha dado lágrimas, tiempo, sudor y esfuerzo para predicar la palabra, discipular a creyentes, enseñar el evangelio, pero tener que seguir. Y tener que seguir con una carga en el corazón, una realidad. Sé que en cuanto me vaya, porque con Pablo presente no lo hacen los sinvergüenzas, ¿verdad? Porque cuando alguien te diga, no estoy de acuerdo con esto de la iglesia, no están los pastores ahí tomando café, ¿a que no? ¿A que no están los pastores para decir, ¿por qué? Te lo explico. ¿A que están solo ellos? ¿A que nunca está un responsable en la iglesia? Aunque nunca hay un pastor de la iglesia. A que todos los no estoy de acuerdo, está mal, estoy en contra, esto no es bíblico. A que nunca hay nadie velando. A que siempre es en petit comité. Pablo tiene algo claro. Cuando yo no esté para justificar, para explicar, para decir, mira, cuidado, que se equivoca en esto, la Biblia dice, ellos van a aprovechar mi ausencia, se van a levantar y van a tomar a algunos de entre vosotros y mira la expresión, no van a perdonar al rebaño. Es decir, a ellos les da igual el rebaño. Ellos les da igual salir de aquí, dejar esto roto por la mitad y seguir su camino. Ellos no aman el lugar, no quieren el bien del lugar. ¿Te has dado cuenta esas personas que tú dices, oye, si no te gusta, ¿por qué te quedas? ¿No es extraño esa actitud de decir, oye, si yo no estoy de acuerdo con algo de una iglesia, cojo y me voy en paz a otra donde esté de acuerdo? Pero ¿cuál será la motivación de quedarte en un lugar sin estar de acuerdo? No puede ser buena, ¿no? Alguna intención hay, pero no es la de edificar. Porque hay gente que no va a perdonar al rebaño, que no ama el lugar, que no ama el cuerpo que se está conformando, que no ama esa comunidad de creyentes, que no ama ese redil y no lo van a perdonar en el sentido, van a ir a por todas, van a ir sin piedad y van a hacer daño. Dice que van a hablar cosas perversas y lo triste es que van a arrastrar a algunos tras ellos. Algunos tras ellos. Hermano, esto no habla de caminando por fe. Que nadie piense, el pastor está hablando para nosotros. No, esto habla de la iglesia en general. Esto pasa aquí y en cualquier congregación que tú quieras pensar. Este peligro está para la iglesia. Esto no es para nosotros, lo es porque somos creyentes. Pero que nadie piense, Juan Manuel hoy está predicando para nosotros porque pasa algo entre... No. Pero debemos estar apercibidos y debemos estar atentos porque esto pasa en todas partes. Si yo me sentara con ustedes y les preguntara, ¿conoces alguna iglesia que se haya dividido? Me van a decir todos que sí. Pasa en todos los lugares. Algunos dirán por motivos justificados, otros dirán por motivos injustificados, pero al final pasa. Hay peligros, hay golpes internos y por eso el texto de Judas nos quiere alertar. Hay falsos siervos, hay falsos predicadores, hay falsos maestros que encubiertamente van a entrar entre vosotros y van a intentar perturbaros. Debéis estar atentos. Y hay una cosa que debemos saber. Cuando se trata de falsos maestros, de falsos predicadores y de falsos hermanos, no los tomemos por tontos. Yo una frase que tengo grabada en mi corazón es que ningún tonto engaña a mucha gente. Por ejemplo, uno de los hombres que yo creo más peligrosos de los que conocí en Brasil se llama Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocida en algunos lugares latinos por Pare de Sufrir. Una iglesia que vende sal, que hace rituales que parecen llenos de misticismo, una iglesia
que edificó una réplica del Templo de Salomón en una ciudad de Brasil, una iglesia de verdad llena de herejías, llena de prácticas antibíblicas, pero tiene sucursales por todo el mundo, tiene adeptos que lo defienden hasta la muerte. O sea, ningún tonto consigue eso. Ningún tonto arrastra miles y miles de personas tras él. Nadie que no tenga astucia lo puede conseguir. Tú puedes ver a grandes farsantes en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en México y decir, y no te lo preguntas nunca, ¿por qué hay tantos detrás de ellos? Algo hacen. Porque tontos no son. Tontos no son, saben convencer a la gente. Mira lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Escucha, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Mira, por la astucia de los hombres. Por la astucia. Son astutos y usan artimañas. Por eso convencen a multitudes, por eso engañan a tantos y por eso Pablo a los Efesios les dice que necesitan estar afirmados en la verdadera fe, que el Señor ha concedido siervos verdaderos para instruirles en la verdad y que ellos conozcan y estén unidos en la verdad para no ser llevados, y mira qué peligro, por las olas y llevados de aquí para allá. Qué difícil, llevados de aquí para allá. Hoy creo uno, mañana creo otro, otra vez creo otro. Como digo, empecé siendo, no sé, por poner etiquetas, empecé siendo pentecostal, luego me hice metodista, luego anglicano, luego soy calvinista de este grupo bautista reformado, luego soy presbiteriano, ahora no sé por qué soy budista, ahora tiro más por el hindú, ahora estoy teniendo mi fase atea, ahora ya no soy ateo, pero soy agnóstico y cuando me muera, oye, no te extrañe que acabe siendo musulmán. Porque como me engancho un musulmán, me ponga a hablar y me dice, mira, a la luz de la Biblia, esto está mal, Jesús, esto, aquello. Pues vale. Así hay muchos, hermanos. Así hay muchos que cada 2 o 3 años tienen su nueva fase espiritual. Pero eso es peligroso. Porque la Biblia nos llama a la firmeza. La Biblia nos llama a la firmeza. Pero alrededor nuestro y entre nosotros se levantarán hombres astutos que con artimañas van a querer seducir a muchos al error. Hermano, esto no es suficiente advertencia para estar velando, para tener más cuidado de a qué doy oído, para tener más cuidado de qué conversaciones tengo con personas, para tener más cuidado de a qué predicador llego a escuchar, para tener más cuidado. Yo no tengo que decirte a este sí, a este no. Tú debes estar velando y tú debes tener discernimiento a la luz de la palabra para saber elegir dónde poner tu oído, porque todo lo que le demos oído acabará afectando a nuestra vida con Dios. Ahora, Judas, después de esta advertencia sobre estos hombres que se han infiltrado, Judas dice algo de ellos que nos da un poco de esperanza. Y es que están destinados a condenación. Judas dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. A lo largo de los años, la interpretación que se ha dado a esto es distinta. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando dice los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, muchos consideran que lo que Judas quiere decir es que desde la eternidad esos hombres ya estaban señalados como falsos maestros, como que Dios ya sabía en su eternamente que esos hombres son falsos maestros, que ya desde el principio, desde sus primeros días, desde la eternidad, ya tenían su final también escrito. Van a ser condenados. Algunos aluden simplemente al hecho de que Judas está hablando desde que el principio siempre han habido falsos maestros. De que no es una sorpresa.
y de que el fin de todo falso maestro es la condenación. Pero no podemos descartar que la realidad, que realmente haya hombres señalados para ese fin y ese destino. Porque Juan 17:12 dice así: cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto, y ya aparece un título para Judas Iscariote raro, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Y claro, cuando tú entiendes esto y te haces una pregunta, ¿para qué nació Judas? Sin Judas no hay cruz, ¿no? Bueno, sí, pues podía haber sido otro, ya, pero sin alguien no hay cruz. Además, la escritura es evidentemente clara al decir que iba a ser entregado. Es más, si tú lees las profecías, habla de la cantidad incluso por la cual iba a ser entregado. Hay un cumplimiento profético en el acto de Judas. Las profecías sobre Jesús no solo hablan de su nacimiento, no solo hablan de su vida, no solo habla de que sería despreciado, no solo habla de que moriría, no solo habla de que resucitaría, sino que las profecías previas también hablan de que sería entregado. Por eso se cumple, como dice Judas, fue el único que se perdió. No era realmente alguien que iba a estar hasta el final, porque desde el principio era el hijo de perdición y lo hizo todo para que se cumpliese la escritura. Judas cumplió las profecías sobre la entrega de Jesús. Si no es Judas, es otro, pero alguien tenía que hacerlo. Eso no le quita responsabilidad a Judas de sus actos. Judas no iba contra su voluntad, empujando para atrás, no quiero traicionarlo y algo me está empujando. Voluntariamente lo hizo, pero al mismo tiempo lo tenía que hacer para que finalmente tú y yo estuviésemos aquí redimidos por la obra de Jesús en el Calvario. Así que muchos dicen que hay hombres que tienen un plan, y es que su corazón siempre ha sido movido a ser enemigos del pueblo de Dios y que el fin de todos ellos es la condenación. Por otro lado, como he dicho, hay personas que se refieren al hecho de que desde siempre han habido falsos maestros, que nunca han estado escondidos, que ha sido una realidad no nueva para la iglesia, sino de todos los tiempos. Por ejemplo, si miramos el Antiguo Testamento, leemos Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, mira, he tenido una visión. Adivinación, vanidad y engaño, ¿de dónde? De sus corazones, ellos os profetizan. Así que desde mucho antes el Señor ya dice, hay gente por ahí profetizando en mi nombre, contando visiones, contando sueños, adivinando cosas, ¿no? Hay alguien aquí que su nombre empieza por A, que su DNI hay un 8, que nació en el 74. El Señor me dice, ¿ves? ¿Qué cosas raras, ¿no? Se están viendo hoy en las iglesias. Y el Señor dice, yo nunca los envié. En Ezequiel 13:7 también dices, ¿no habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís, atento, el Señor declara, y yo no he hablado? Jeremías advierte de falsos profetas, Ezequiel habla de falsos profetas, así que no es algo nuevo de nuestro tiempo. Siempre el pueblo de Dios ha estado sujeto a hombres que se han levantado para ir contra la verdad. Y hablar en nombre de Dios sin que Dios haya hablado, y hablar cosas de Dios que no son su verdad, y hablar cosas que han visto, que han soñado, que han experimentado, cuando nunca de eso vino nada del Señor, sino de sus propios corazones. Claro, cuando llegamos al Nuevo Testamento no se queda atrás. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:1 también nos deja una advertencia, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró,
trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Has visto la palabra encubiertamente aquí? ¿Ya has visto negando incluso al Señor? Ahora, piensa en Judas 1:4, ¿aparece la palabra encubiertamente? Dice también que van contra el Señor. Si tú lees 2 de Pedro capítulo 2 y Judas 1, el único capítulo, vas a ver que son como muy paralelos. Incluso la semana que viene, cuando hablemos de los 3 grupos que son condenados, usan 2 iguales y solo hay una variación entre los 2 textos. Así que Pedro advierte, Judas advierte, pero el Señor Jesús también. En Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de oveja, encubiertamente, apariencia de piedad, ¿sí o no, hermanos? Ahora, ¿Ezequiel avisa de falsos profetas? Sí. ¿Jeremías avisa de falsos profetas? Sí. ¿Pedro avisa de falsos profetas? Sí. ¿Pablo avisa de falsos maestros? Sí. ¿El Señor Jesús avisa de falsos maestros? Sí. ¿El apóstol Juan dice también han salido muchos anticristos? Sí. ¿El libro de Hechos relata la aparición de falsos maestros? Sí. O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay una advertencia constante para la iglesia. Cuidado, que no todo es oro lo que brilla. Cuidado, que muchos dicen ser míos y no lo son. Cuidado. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, tú te darás cuenta que hay una iglesia que es alabada. ¿Por qué? Has sabido ver los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, entre las cosas que alaba de esa iglesia, en una de las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, una de las cosas que dice es, has sabido ver a unos hombres que llegaban diciendo somos apóstoles y los has hallado mentirosos. Hermano, no puedes solo depender de... Y esto me va a caer como una pedrada encima, pero venga. Hermano, tú no puedes depender de que yo te diga quiénes son los falsos maestros, porque si yo soy el falso maestro, obviamente te voy a decir que son los buenos. ¿Me entiendes? Si tú me dices a mí, pastor, entonces, ¿a quién no debo ver en internet? Y yo empiezo a decirte, no veas a este. A mí me interesa si yo soy el falso maestro. Pero por ahí hay vídeos que dicen, no veas a Juan Manuel, y tú me llamas pastor. Peligro, ¿eh? Hay un montón de lugares donde te avisan, cuidado con Juan Manuel, cuidado, que este se disfraza mucho de sana doctrina, que este se disfraza mucho de ser duro contra los malos, pero este se la está colando a todos. Y tú me llamas pastor. ¿Sí o no? Es una realidad. Ahora, yo no quiero que ahora cambies de iglesia, pero quiero que tengas la seguridad de que soy un hijo de Dios. Y esa seguridad no puede depender de que yo te lo diga, porque todo farsante te dice que es un verdadero hombre de Dios. Yo sé que esto puede ser una pedrada contra mí, pero lo que quiero es ser honesto. La única manera en que tú puedas tener confianza y decir, pastor, mira, tú puedes reconocer, ¿es imperfecto? Teológicamente puede tener algún error, porque no todos tienen todo en común. Es que incluso con buenos amigos en el Señor, que son buenos siervos, tenemos diferencias. Pero no niega cosas fundamentales de la fe, teme al Señor, luchan por vivir en santidad, cuidan con celo del rebaño. Miren, internet podrá decir muchas cosas, pero nadie más que ustedes sabrán la realidad, porque ustedes nos ven vivir, ustedes nos ven servir. Hay gente que dirá, esta gente no hace nada, y tú dirás, pero si está todos los días metido en la iglesia, pero si está enseñando todos los días, pero si está ahí todos los días. Esa gente opinará, pero solo vosotros tendréis la realidad para medir nuestra vida. Y yo no te voy a decir que nadie me juzgue, no, júzgame con justo juicio, para que tú tengas la tranquilidad de que estás trayendo a tu casa un lugar donde va a estar bien cuidado. Hermano, tú no debes, cada paso que uno da, desconfiar de todo el mundo, pero tienes que tener conocimiento bíblico suficiente para discernir, mira, con toda su torpeza y con cualquier fallo que pueda tener, nuestro pastor es un siervo de Dios. Ya está. Y tienes que tener esa tranquilidad no basada en que yo te lo he vendido,
sino en lo que la Biblia dice de un pastor, en lo que la Biblia dice de un siervo de Dios. Tienes 1 Timoteo 3, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, léelo, analiza a tus pastores. Tienes las advertencias sobre las motivaciones del falso maestro, sobre el carácter del falso maestro. Ahora lo veremos, que conduce a la gente al libertinaje. Oye, ¿nos está conduciendo al libertinaje o quiere que vivamos cada vez más en santidad? Ve atando cabos y decir, no, un falso, puede estar equivocado en algo, pero no es un falso maestro. Solo lo vas a saber si pones tus ojos en la palabra. Nadie se vaya hoy de aquí pensando mal, pero al menos teniendo un criterio a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. Ayer mismo yo veía un vídeo que me pasaron de un falso maestro de la prosperidad, hablando sobre falsos maestros de la prosperidad, y yo dije, cuidado hermanos, que hay un montón de gente por ahí sacándote esto y aquello. Pero si son del equipo tuyo. Y yo a la luz de la Biblia discierno eso, pero él, ¿cómo se presentó? Como alguien, cuidado, atentos. ¿No ves? ¿No ves? Todas las sectas que se levantan, todos los falsos movimientos siempre tienen a alguien adelante con apariencia de piedad, con apariencia de sabiduría, con apariencia de conocimiento, con apariencia de celo. Hermano, tienes que poner tus ojos en la palabra y discernir. Y tener la tranquilidad de que ante ti hay hombres imperfectos, porque la perfección solo será alcanzada en gloria, pero hombres que aman a Dios, que temen a Dios, que quieren ser fieles a su palabra y que velan por vuestras vidas. Y entonces sí, camina con ellos, cuídalos, pero nunca lo hagas a ciegas. También entre vosotros, la misma historia. Entender que por estar aquí, cantar aquí, alabar aquí, orar aquí, no son hermanos. Es duro vivir con eso en el corazón. Es duro vivir con la realidad de que entre nosotros hay gente que miente, de que entre nosotros hay enemigos encubiertos, pero si no vivimos con esa realidad, iremos cayendo todo el tiempo en artimañas del error. Hasta que estemos en la gloria, tenemos peligros. Y debemos ser como soldados en la trinchera, velando y vigilando todo tiempo y en todo momento. Amando a nuestra iglesia, y no hay manera más bonita de amar nuestra iglesia que velar por ella en ese sentido. Pero hermanos, si el Antiguo Testamento habla de falsos maestros, si el Nuevo Testamento habla de falsos maestros, hay una realidad que es cierta. No es nada nuevo y nunca habrá nada nuevo bajo el sol. ¿Recuerdas lo que decía Eclesiastés 1:9? Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo. Hay gente que dice, no, la iglesia tiene... Mira, cuando tú miras y analizas los peligros de la iglesia y del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, están ahí los mismos. La idolatría, los falsos maestros, la inmoralidad, es todo igual. La gente dice, wow, Sodoma y Gomorra. ¿Tú crees que hoy es muy diferente? Uy, los falsos maestros de la época, ¿crees que hoy es muy diferente? Cambian las sillas, los colores, la ropa, la indumentaria, el lenguaje, el idioma, pero los peligros siempre han sido los mismos. No hay nada nuevo bajo el sol. Hermano, el mundo cambia la apariencia, pero la maldad, los peligros siempre han sido los mismos y siempre lo serán. Siempre lo serán. Ahora, lo que va a decir Judas para terminar son dos características de sus enseñanzas, de esos falsos maestros, dos cosas propias de ellos y son importantes. La primera, son hombres que abrazan el pecado. Dice que esos hombres son impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Te has dado cuenta cómo iglesias incluso que dicen ser de sana doctrina, que dicen hablar solo de la gracia porque no son legalistas, y encuentras a los miembros de su congregación viviendo como verdaderos impíos? ¿Cuál es la excusa? Es gracia, no por obras. No caigamos en el legalismo. La Biblia no lo condena. Y con esos discursos te encuentras a un creyente sentado en la barra de un bar, tomándose un cubata, un cigarro en la otra mano y escuchando a Maluma, porque la Biblia no lo condena,
porque estamos en la gracia y no caigamos en ser legalistas. Por eso hay niñas cristianas que van con shorts y enseñando el ombligo a la iglesia y sus padres se lo consienten. ¿Por qué? No seamos legalistas. ¿Y qué pasa? Pero son grandes maestros. Enseñan bien la... Cuidado, porque una de las características del falso maestro es que convierte la gracia de Dios en libertinaje. A.W. Pink dijo una ocasión, en los círculos más ortodoxos, mira lo que dice, más ortodoxos, y la palabra ortodoxo es aquella palabra que se utiliza para referirse a la gente fiel a la enseñanza. El problema es que nosotros debemos recordar que como cristianos necesitamos ortodoxia y ortopraxis. Es decir, necesitamos la enseñanza correcta, pero también la práctica correcta. No podemos quedarnos solo con la teoría. Dice, en los círculos más ortodoxos se encuentran falsos profetas que pretenden tener un ferviente amor por las almas, pero engañan falsamente a multitudes en cuanto al camino de la salvación. Los charlatanes del púlpito, la plataforma y los panfletos han rebajado desenfrenadamente el nivel de la santidad divina y han adulterado así el evangelio para hacerlo aceptable a la mente carnal. A.W. Pink no está hoy entre nosotros, pero seguramente si alguien lo dice dirás, no, eso está pasando hoy. Ya ha pasado porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y mira lo que dice, entre los círculos más ortodoxos, entre los que aparentemente son sana doctrina, hay charlatanes en el púlpito que han rebajado la santidad de Dios, haciendo el evangelio fácil hasta las mentes más carnales. Porque no hay que dejar nada de este mundo. Puedo salir los viernes a la discoteca con mis amigas, con la misma ropa, los mismos tragos, la misma música y el domingo ir al grupo de alabanza y encima ser líder de la iglesia. Me encanta ese evangelio, me encanta esa gracia, porque esa gracia no requiere nada de mí, porque es gracia, hermanos. Porque si yo tengo que poner algo ya es obras y sería fe más obras. No, hermano. Cuidado con una mala comprensión del evangelio y del camino de la salvación. Déjame recordarte algo. En primer lugar, eres libre en Cristo, sí. Libres por la gracia, sí. Pero libres para ser santos. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A libertad fuisteis llamados, pero solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos unos a otros en amor. Mira qué aviso. Eres libre, pero cuidado con no usar la libertad como pretexto para tus, como dijo José, para los deleites de tu carne. No pasa nada, estamos libres, no pasa nada, estamos en la gracia. Cuidado con no usar la libertad ahora para seguir igual. Cuidado con no usar la libertad para seguir siendo la misma persona, los mismos vicios, las mismas costumbres, el mismo carácter, los mismos pecados, porque todo es gracia, Él ya pagó, no hay que hacer nada porque no es por obras. Cuidado, 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 cuidado para no usar la libertad como un pretexto para la carne. Porque mira lo que dice en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira que cuando Pablo predica sobre la gracia, cuando Pablo enseña, porque en el capítulo 5 Pablo lo deja claro, ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Y Pablo empieza a enseñar que la salvación es solo por gracia. ¿Y qué se levanta la gente a decir? Pues si solo es gracia, vivamos de cualquier manera. Y Pablo dice, si eres salvo por gracia, significa que ya no eres esclavo del pecado. Que ya no estás muerto en tus delitos y pecados. Significa que han arrancado de ti el viejo corazón de piedra y te han dado un nuevo corazón de carne, que te han hecho una nueva criatura, que ahora amas otras cosas, que ahora amas la santidad, que ahora amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece.
Dios te ha hecho libre de tu vieja naturaleza esclavizada. Dios ha roto las cadenas de la inmoralidad. Dios ha roto las cadenas del engaño. Dios ha roto las cadenas de la perversión de tu corazón. Y te ha hecho libre y te ha dicho, ahora encima te doy mi espíritu para que andes en mis caminos, no en los tuyos. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios transforma, la gracia de Dios santifica, la gracia de Dios convierte al más vil pecador en un hombre regenerado que va creciendo día tras día en santidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios te ha hecho nuevo, la gracia de Dios te ha hecho aborrecer la inmoralidad que abrazabas, la mentira que contabas y todos los pecados que antes tú practicabas. Ahora, cuando la gracia llega, te hace mirarlos y odiarlos, y cuando los cometes sentirte miserable. La gracia cuando llega no necesita un versículo para que cuando te lleven a una discoteca diga, no es mi lugar ya, no me divierte, no le veo gracia, ya no le veo gracia a esto, ya no le veo gracia a este ambiente, ya no le veo gracia a estos comentarios del compañero de trabajo, todos casados y hablando de mujeres. Ya no le veo gracia a estos vídeos que ponen en el grupo de WhatsApp del trabajo. Ya no le veo gracia a los comentarios insinuosos de las compañeras y de las chicas. Ya no le veo gracia a esos vídeos. Ahora pongo una película y no necesito que esté el pastor. Hay una escena que digo, pásala, pásala. ¿Te has dado cuenta? ¿No te pasa? Estás viendo una película y de golpe pasa esto. Nadie te tiene que decir nada. No hay nadie en la sala, ¿verdad? Eso es lo que hace la gracia, que tú digas, eso no es de Dios. Eso no edifica, eso no le da la gloria, eso antes lo veía, lo paraba, lo frenaba, me deleitaba, ahora pasa esto. Pasa. Eso es lo que hace la gracia. Porque hay mucho charlatán rebajando la salvación a simplemente la gracia de Dios en nuestra vida, pero una gracia que no cambia a la persona. Sin embargo, uno de los pasajes que más se utilizan para hablar de gracia también habla de obras. En Efesios 2, versículos 8 al 10, Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, claro que no, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermano, así que hay una cosa que debemos tener claro. Por es una cosa, por medio es otra y para es otra. Por es el origen, por medio es el medio y el para es el fin. Somos salvos por gracia, el origen de nuestra salvación es la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el texto no acaba ahí. Por medio de la fe, es decir, el medio que Dios utiliza es nuestra fe depositada en el Señor Jesucristo. Y además Pablo añade algo, eso no es vuestro, eso es un regalo de Dios. Pero no acaba ahí, no es solo por gracia y por medio de la fe, ok, soy salvo por gracia porque ya he puesto mi fe en el Señor Jesús que me dio Dios mismo, ok, pero no acaba ahí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De la misma manera que Dios preparó de antemano tu salvación, Dios preparó de antemano las buenas obras que acompañarían tu salvación para que ahora tu vida ya no le dé vergüenza, sino que le dé la gloria. Dios no salva a nadie para que su vida siga siendo aborrecible a Él. Dios salva para que ahora las vidas salvadas le den la gloria y lo exalten. Porque la vida de un creyente es que ya sea que coma o beba o haga cualquier otra cosa, lo va a hacer para la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, el que dice que conoce a Dios y no guarda su palabra, miente. Porque la Biblia dice, el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, miente, todavía está en tinieblas. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no es porque es el camino a la salvación. Como bien leí una vez, la santidad no es el camino a Jesús. Jesús es el camino a la santidad. No, la santidad no nos hace merecedores del cielo. Pero la santidad es el resultado de aquellos a los que se les ha regalado el cielo.
No me importa cuán fina sea la doctrina que se predica en ese púlpito, no me importa cuán reformada, calvinista, arminiana, pentecostal, bautista sea, la realidad es que la salvación es por gracia, no por obras, pero sin santidad nadie verá al Señor. La realidad es que la gracia que salva es una gracia que transforma y que la manera de conocer si un árbol es salvo es por sus frutos. Al falso maestro se le conoce por sus frutos y al falso creyente también. También. Para saber si eres salvo, yo quiero preguntarte dos cosas. ¿Qué crees? Pero también cómo vives. ¿Qué crees? No, en el Señor Jesucristo. Salvo. Mi madre también a su manera. El traficante de la favela también a su manera. Las prostitutas van con una cruz en el cuello y se encomiendan a Dios para que las proteja durante el servicio. No me digas solo que crees, porque la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame cómo ahora que dices creer tratas a tu esposa. Muéstrame cómo ahora que dices creer tratas a tu marido. Eres la misma gritona, autoritaria, maleducada. No me hables de tu fe. Eres el mismo mujeriego, adúltero, maltratador. No me hables de tu fe. No me hables, muéstrame tu fe. Quiero escuchar que crees en el Señor Jesucristo. Y quiero ver que crees en el Señor Jesucristo. No solo escucharlo, quiero verlo. Quiero verlo. Así que la primera cosa que hacen es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Eso no lo hago yo, hermano. No lo intento hacer. La segunda ya es terrible. Enfrentan la autoridad de Cristo y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Algunos dicen que niegan que Jesús es Dios. Otros dicen que niegan que Jesús es el Mesías. Otros dicen que niegan que la autoridad propia de Jesús. Aquí dice que niegan a Jesús. La realidad es que si niegas que Jesús es Dios, no hay salvación. Es que si niegas que Jesús es el Mesías, no hay salvación. Y es que si niegas que Jesús es hombre, no hay salvación. Es que si niegas la autoridad de Jesús como aquellos hombres que decían que lo hacía todo no en el poder de Dios, sino en el poder de Belcebú, no tienes a Jesús. La cuestión es que si tocas cualquier verdad sobre Cristo Jesús, eres un falso maestro. ¿Por qué directamente catalogamos como farsantes a los testigos de Jehová? Porque tocan a Jesús. Y algunas verdades no te dirán Jesús no existe, pero te dirán Jesús no es Dios. Los musulmanes te van a decir Jesús no es Dios. Los judíos te van a decir Jesús no es Dios y Jesús no es el Mesías. Los ateos te dirán que no existe. O te dirá que era cualquier hombre, porque obviamente los ateos no se pueden pelear con las pruebas históricas y reales sobre la persona de Jesús. La cuestión es que atentar contra Jesús es volverte un anticristo. Mira lo que dice Primera de Juan 2, versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Lo tenemos claro? Ya te pueden venir un montón de religiones a tu cabeza. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Así que, hermano, una realidad importante. Número 1, hay peligros sobre la iglesia. Número 2, a nuestro alrededor y entre nosotros hay falsos hermanos y falsos maestros y debemos tener cuidado para velar por el bienestar de nuestra iglesia y por el bienestar de nuestra alma, teniendo cuidado quién nos enseña, quién nos guía y quién nos instruye. Número 3, se van a meter encubiertamente, todos tendrán apariencia de piedad, todos hablarán sana doctrina, todos citarán la Biblia, todos parecerán buenos creyentes, pero no todos lo serán. Número 4, la Biblia te da suficientes argumentos para saber dividir entre un hermano equivocado, que también puede haber, y un falso hermano, entre un pastor equivocado y un falso maestro.
Y no le cabe a tu pastor, que puede ser el falso, decirte quién es el bueno. Te cabe a ti estudiar las Escrituras y discernirlo. Pero dos características que Judas dice sobre los falsos maestros que él menciona son: uno, atentan contra la santidad del pueblo de Dios, diciendo que la gracia de Dios suficiente, que ahora podemos seguir viviendo en nuestros pecados. Una gracia que no cambia, no santifica y no transforma, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y número dos, atentan contra la persona de Jesús. Pero hay una realidad que sí diré. El reconocer a Jesús como Señor no es para todos. Así como la fe es un don de Dios, reconocer a Cristo como Señor también. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu de Dios. Sí, mucha gente puede decirlo con la boca, porque muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonio. Pero cuando Pablo dice esto, dice que nadie puede reconocer verdaderamente en su corazón el señorío de Cristo, a no ser por una obra del Espíritu Santo. Hermano, yo no quiero que desconfíes de tu iglesia, y no quiero que desconfíes de tus pastores, y no quiero que desconfíes de tus hermanos. Pero la realidad es que el mundo está lleno de peligros. En la iglesia hay muchos, en internet también, en las calles también. Y lo que sí quiero que hagas es velar en todo tiempo. Lo necesitas, y lo necesito también, por el bienestar de nuestra propia alma, por el bienestar de aquellos a los que cuidamos, nuestras familias, que llevamos a ese lugar, que les compartimos según qué vídeos, pero también por el bienestar de nuestra iglesia. No ignoremos la realidad de que hay peligros para cualquier congregación, también la nuestra, y que podemos estar viviendo un tiempo hermoso con el Señor, pero que si no velamos puede venirse abajo. Cuidemos nuestra congregación, cuidemos la preciosa iglesia local que el Señor nos ha regalado. Y no hay mejor manera de cuidarla que conociendo la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra traída hoy a nuestros corazones y a nuestra amada iglesia local. Y te pedimos, Señor, que uses esta palabra para abrir nuestros ojos, poner nuestros oídos apercibidos y atentos y ayudarnos a vivir conforme tu verdad. Señor, líbranos del engaño de los falsos maestros, de los falsos hermanos. Señor, sabemos también que entre nosotros estamos aprendiendo y creciendo. Muchos somos torpes y nos equivocamos. Eso no significa que seamos falsos hermanos o falsos maestros. Por eso ayúdanos a discernir entre un hermano que se equivoca, un pastor que se equivoca, a un falso hermano que es peligroso para la iglesia, a un falso pastor que es peligroso para la iglesia. Que pongamos nuestros ojos en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,